A medida que Alemania encontró sus fuerzas divididas para luchar contra la Commonwealth británica en el norte de África y Grecia, y el vasto frente soviético en 1941, la Luftwaffe descubrió que incluso con sus cazas probados, como el Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf 190, simplemente no tenían suficiente para cumplir con todos los requisitos que Hitler les pidió de manera efectiva. Lo que necesitaban era una nueva arma que adelantaría la tecnología de los cazas alemanes mucho más allá de lo que poseían los aliados. Un arma que no solo era mortal, sino simplemente imparable. Necesitaban un Wunderwaffen y creían que ya tenían uno en el tablero de dibujo, el Messerschmitt M262, el primer caza a reacción operativo en el mundo, con una velocidad nivelada de 560 millas por hora, un techo de altitud de 37.750 pies y una tasa de ascenso registrada en 3.900 pies por minuto. Los aliados simplemente no tenían nada parecido en su inventario. Podía atravesar escoltas de cazas y causar estragos en los bombarderos aliados, con sus 4 cañones montados en su nariz, que casi podían abrirse paso a través del fuselaje de un bombardero. Pero a pesar de la promesa, un hecho ha permanecido innegable a lo largo de la historia de la guerra. Cualquier arma que se haya utilizado es solo tan buena como la persona que la usa. En el episodio de hoy, vamos a examinar a algunos de los mejores ases de los cazas a reacción de Alemania de la Segunda Guerra Mundial, los primeros ases de los jets. Bienvenidos a Guerras del Mundo. El 11 de abril de 1944 se formó el Erprobungskommando 262 en Lechfeld para introducir el 262 en combate. Justo un mes después, el 26 de julio, un 262 despegó para interceptar un avión de reconocimiento Mosquito de la RAF, un objetivo notoriamente difícil para los cazas de pistón de la Luftwaffe debido a la alta velocidad y rendimiento de altitud del Mosquito. Al mando estaba el teniente Alfred Schreiber. El joven Schreiber de 20 años no había tardado mucho en hacerse un hueco en la Luftwaffe, volando el grande, torpe y bimotor Messerschmitt Bf-110 antes de ser reasignado a la nueva unidad de cazas a reacción. Habiendo avistado el Mosquito del escuadrón 540 de la RAF, comenzó su ataque, acribillando el avión de reconocimiento desarmado con un cañón de 20 milímetros. ¡Fuego! Durante su ataque, observó que la escotilla frontal era expulsada del fuselaje delantero, golpeando el ala y la cola a medida que avanzaba, y dedujo que la tripulación estaba saltando en paracaídas. Al regresar a Lechfeld, informó a sus superiores que había logrado la primera victoria para el 262 y fue reconocido como tal en la Luftwaffe desde entonces. Sin embargo, la historia disputaría esto, ya que más tarde se descubriría que la escotilla se cayó debido al daño de sus armas, y el Mosquito herido logró regresar a su base en Italia, donde realizó un aterrizaje forzoso. Muchos historiadores ven la desaparición del avión como la primera victoria a reacción. Sin embargo, con los pilotos y cualquier inteligencia que hubieran recopilado sobreviviendo, otros no están de acuerdo. Independientemente de tu posición al respecto, una cosa que Schreiber logró ese día fue enviar ondas de choque a través de las fuerzas aéreas aliadas, ya que el relato de un avión sin hélice, cazador, más rápido que un mosquito, se extendió como la pólvora. Muchos pilotos aliados incluso se negaron a creerlo, hasta que se enfrentaron con las imágenes de la cámara de armas del nuevo tipo de combates posteriores con el 262. Schreiber rápidamente se apoyaría en su nueva fama dentro de su unidad, y pronto derribaría 4 aviones adicionales, llevando su puntuación más allá de la codiciada marca de 5 derribos, el mínimo generalmente acordado para ser etiquetado como un as. Sus reclamaciones cubren 3 Supermarine Spitfires, uno de los cuales era un tipo de reconocimiento de alta velocidad operado por americanos. Su quinto derribo ocurrió el 28 de octubre de 1944.
cuando derribó un P-38 Lightning nuevamente configurado para reconocimiento con su piloto segundo teniente, Eugene Selza Williams, saltando y siendo capturado. Prisionero. Ansioso por el éxito y la prueba de que el proyecto 262 estaba dando frutos, se ordenó a Schreiber que informara personalmente al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien podría entonces relatar la historia del primer as de los jets del mundo a Hitler mismo. Sin embargo, el éxito de Schreiber y sus camaradas no pasó desapercibido para los aliados, y pronto Lichfeld se convirtió en el objeto de un muy fuertes bombardeos de los aliados. Hasta 60-262 serían destruidos en el suelo, así como gran parte del complejo equipo de apoyo necesario para mantenerlos operativos. Pero los 262 continuaron produciéndose, a menudo en fábricas subterráneas, utilizando mano de obra esclava de los países que Alemania aún ocupaba. El 26 de noviembre de 1944, solo 2 semanas después de su cumpleaños número 21. Schreiber estaba regresando a Lechfeld en un 262 cuando su tren de aterrizaje atrapó el borde de una de las muchas trincheras defensivas excavadas alrededor del aeródromo. Esto provocó que los jets dieran vueltas de campana hacia la destrucción, matándolo al instante. Nacido el 25 de mayo de 1913 en Sommerfeld, cerca de Leipzig, Heinrich Bahr estaba enamorado de la idea de volar desde una edad temprana, y con Alemania inicialmente prohibida de poseer cualquier fuerza aérea considerable por el Tratado de Versalles. En su lugar, intentó convertirse en una aerolínea civil. Piloto, pero esto resultó económicamente impracticable. Por lo tanto, se unió a la Reichswehr, las fuerzas de defensa de Alemania después de la guerra, como mecánico, hasta que Hitler comenzó a rearma a Alemania, y finalmente fue aceptado como piloto en la Luftwaffe en 1937, al estallar la guerra. En lugar de luchar en Polonia en septiembre de 1939, su unidad, volando el Messerschmitt Bf-109, un excelente cazador en su día, se le encomendó patrullar la frontera franco-alemana contra aviones británicos y franceses. El 25 de septiembre de 1939 avistó un Curtiss P-38 Hawk de la Fuerza Aérea Francesa y lo enfrentó con fuego de ametralladora, derribando al caza francés en llamas y dándole su primera victoria en combate aéreo. Al año siguiente, en la batalla por Francia, añadiría 2 franceses más, aviones a su cuenta antes de participar en la batalla de Inglaterra, donde en los intensos combates derribó 10 aviones de la RAF. Sin embargo, apenas salió ileso y en más de una ocasión regresó a la base con un avión gravemente dañado. Luego, el 2 de septiembre de 1940, fue derribado sobre el Canal de la Mancha, pero fue rescatado y llevado de vuelta a su base, regresando a casa como un héroe. Bienvenida e informar personalmente a Hermann Göring. Esta reunión no salió bien. Bahr, como muchos de sus camaradas en armas, estaba cada vez más frustrado con el rumbo de la batalla de Gran Bretaña, y después de un comentario despectivo a Göring, el comandante de la Luftwaffe lo despidió de su vista, pero nunca olvidó al piloto insubordinado, en gran detrimento de Bahr. Göring no fue el único oficial superior que recibió menos del nivel de respeto esperado. De Bahr, cuyo valor en el aire se igualaba con su franqueza en tierra cuando veía cosas que consideraba errores de liderazgo. Sin embargo, con su habilidad como piloto de combate, se le toleró mientras continuaba luchando contra la RAF en el oeste. Fue en el frente oriental donde Bahr alcanzaría un estatus casi legendario con su conteo de bajas volando. El modelo más nuevo, Bf-109F, aumentó exponencialmente. Para 1942, Bahr, con 80 bajas a su crédito, ahora estaba entre los 5 primeros ases de combate de la Luftwaffe. Solo el 19 de mayo de 1942 derribó 5 aviones soviéticos, lo que debería haberlo convertido en mucho más celebridad en la sociedad alemana nazi de lo que era. Pero su insubordinación al límite, con muchos de sus superiores, que eran miembros intransigentes del partido nazi, a menudo se veía a él relegado en favor de pilotos más políticamente aceptables, pero quizás no tan exitosos, en la propaganda alemana. Desde junio de 1941, Bahr fue transferido al Teatro de Operaciones en África del Norte,
donde las fuerzas alemanas estaban luchando no solo contra las fuerzas británicas de la Commonwealth, sino también contra las recién llegadas tropas americanas. Sobre África del Norte, continuó demostrando su habilidad, una y otra vez, pero al final todo fue en vano, ya que Hitler había perdido interés en la campaña de África del Norte, centrándose en cambio en la Unión Soviética. Bahr, como muchos soldados alemanes en África del Norte, se sintió olvidado, ya que se quedaron sin suministros y fueron obligados a retroceder por un número creciente de soldados aliados. Finalmente, la unidad de Bahr tuvo que retroceder a Europa mientras África del Norte era tomada. Los aliados, sumiéndolo en una profunda depresión en la que perdió parte de su espíritu de lucha. Esto proporcionó a Göring una oportunidad de venganza por los comentarios anteriores de Bahr y fue disciplinado por cobardía frente al enemigo. Göring incluso se encargó personalmente de que se le despojara de cualquier mando, pero no pudo deshacerse completamente de él, ya que Alemania necesitaba todos los pilotos hábiles que pudiera conseguir. Pronto, Bahr estaba volando cazas Focke-Wulf FZU-190, defendiendo el Reich del intenso bombardeo aéreo de los bombarderos aliados. El 22 de abril de 1944 derribó un bombardero americano B-24 Liberator, lo que elevó su puntuación total a 200 victorias. Ahora liberado de la mancha de las acusaciones de cobardía de Göring, Bahr pronto volvió a comandar unidades de cazas mientras la guerra se prolongaba cada vez más a favor de los aliados. Dada su extraordinaria habilidad, se decidió que Bahr debería unirse a las filas de los pilotos de Me-262, y en febrero de 1945 se le ordenó tomar el mando de la unidad de entrenamiento del tipo en Lechfeld. Tal era la desesperada situación en la que se encontraba Alemania en ese momento. Sus instructores a menudo volaban misiones de combate entre el entrenamiento de nuevos pilotos, y Bahr no fue la excepción. El 14 de marzo de 1945, Bahr reclamó su primer éxito en el caza a reacción, derribando un P-51 Mustang. 2 días después, reclamó un Liberator, y 3 días después de eso, reclamó otro de cada tipo en la misma misión. El 19 de abril de 1945, en 2 vuelos separados, en el 262, destruyó 3 bombarderos, B-26. Marauder. Pero a estas alturas de la guerra, tales victorias eran vacías. Para los aliados, superaban ampliamente en número a la Luftwaffe. Menos de 4 días después, tras repetidos ataques en Lechfeld, Bahr se vio obligado a trasladarse a Munchenheim bajo el mando del carismático Adolf Galland, quien para entonces ya había derribado 5 aviones aliados en el 262. Bahr y Galland eran similares en muchos aspectos, ya que ambos despreciaban el liderazgo incompetente y como tal, ambos habían sentido la furia a lo largo de sus carreras. En esos últimos días desesperados, los pilotos dieron la mejor muestra de sus carreras, sabiendo todo el tiempo que estaban luchando una batalla finalmente perdida. Aún peor, junto con los repetidos ataques aéreos que intentaban destruir sus jets en el suelo, los pilotos del 262 también tuvieron que lidiar con una fuerza de cazas aliados numéricamente superior, que ahora había desarrollado tácticas específicamente para luchar contra ellos, siendo su favorita seguirlos hasta su base y dispararles mientras intentaban aterrizar, con demasiado poco combustible para hacer una pelea de ello. El 26 de abril de 1945, Galland entró en combate contra una formación de bombarderos B-26 y cazas P-47 Thunderbolt. Galland derribó 2 B-26, pero fue emboscado por un P-47 que dañó gravemente su jet e hirió su rodilla. A pesar de esto, logró cojear de regreso a la base, solo para encontrar que estaba bajo ataque de más Thunderbolts, y estrelló su 262 bajo fuego pesado. Fuera de la lucha, Galland puso a Bahr al mando, sabiendo que la guerra estaba a solo días de terminar, ya que los aliados se estaban acercando rápidamente. Entre el 27 y el 29 de abril, Bahr derribaría 3 P-47 más, llevando su número total de derribos en el 262 a 16. Alemania ahora se estaba desmoronando, y desde su cama de hospital, Galland ordenó a Bahr y a sus hombres que se rindieran a las unidades americanas cercanas. No tenía sentido arriesgar sus vidas por una causa perdida, después de que Hitler se hubiera suicidado en Berlín el 30 de abril. Sin embargo, los oficiales nazis de línea dura querían que Bahr continuara hasta el final,
pero demostrando su típico desprecio por los oficiales superiores indignos, se negó, algo que casi le cuesta la vida en la víspera del fin de la guerra. En la mañana del 4 de mayo, Barr pronunció un discurso a sus hombres, informándoles que su guerra había terminado. Inmediatamente comenzaron a destruir sus antes alabados aviones a reacción y muchos de sus registros antes de rendirse por la tarde y ser tomados prisioneros. Después de la guerra, durante mucho tiempo, Barr, con sus 16 victorias, fue reconocido como el as de los aviones a reacción con más puntuación de la Segunda Guerra Mundial. Continuó volando como civil hasta bien entrada la década de 1950, hasta que el 18 de abril de 1957 murió cuando una aeronave que estaba probando no logró recuperarse de un giro plano. Heinrich Barr habría continuado ostentando el reconocimiento del as de los aviones a reacción con más puntuación de la Segunda Guerra Mundial, si no fuera por investigaciones posteriores sobre la carrera de un tal Kurt Welter. Nacido en Colonia, el 25 de febrero de 1916, Welter era una persona extremadamente decidida que ascendió a través de las filas de alistados de la Luftwaffe, realizando diversas tareas, hasta que finalmente obtuvo sus alas y fue empleado como instructor en la Escuela de Entrenamiento de Vuelo de Quedlinburg. Sin embargo, esto no fue suficiente para Welter, quien hizo repetidas demandas para ser enviado a una unidad de combate operativa. Sus superiores inicialmente dudaron en hacerlo, reconociendo que él era tanto un piloto talentoso como un instructor experto. En resumen, alguien que podría servir mejor al Tercer Reich, transmitiendo sus habilidades y conocimientos a otros. Luego, el 10 de agosto de 1943 se trasladó a la Escuela de Vuelo a Ciegas en Altenburg, donde se enseñaba a los nuevos pilotos de la Luftwaffe habilidades de vuelo nocturno y combate nocturno. A medida que la guerra de Alemania en el aire se volvía cada vez más desesperada, muchos de los instructores de las escuelas se encontraron volando misiones operativas en un esfuerzo por interrumpir la campaña de bombardeo aliada, y así Welter finalmente se le permitió luchar específicamente contra los bombardeos nocturnos de la RAF. En este punto de la guerra, los cazas nocturnos se habían equipado con radar aéreo para permitirles localizar y enfrentar a su presa, pero dicho equipo escaseaba en Alemania. Por lo tanto, se emplearon cazas diurnos para enfrentar a los bombarderos de la RAF, que habían sido iluminados por reflectores terrestres en una táctica conocida como Wild Sow. A pesar de la limitación técnica de carecer de radar, la habilidad de Welter, su aguda vista y su capacidad natural para la caza hicieron que su lista de victorias se disparara mientras participaba en operaciones de Wild Sow. En su primera misión en solitario, se le atribuye el derribo de 2 bombarderos pesados de 4 motores sobre Hannover y repitió este éxito en su tercera misión operativa, demostrando que no era solo un ave nocturna. También realizó varias misiones diurnas contra el USAF, derribando 2 cazas P-51 Mustang en un solo día. Incluso se ha especulado que Welter fue responsable de derribar un Mosquito pilotado por el comandante de ala Guy Gibson, el hombre que lideró el ataque de los rompedores de presas. Pero mientras hay algunas pruebas circunstanciales que apoyan esto, nunca se ha demostrado. El 8 de octubre de 1944 se le otorgó la Cruz de Caballero por el destrucción de 33 aviones aliados, la mayoría de los cuales fueron por la noche, pero Welter creía que podía hacerlo aún mejor. El comprometido y ambicioso oficial de la Luftwaffe tenía la ambición de introducir el 262 en el combate nocturno. Con recursos tan limitados, todavía había muchos problemas relacionados con el uso operacional del caza a reacción que la Luftwaffe estaba resolviendo, y se encontró con mucho escepticismo, tanto de superiores como de subordinados. Sin embargo, no se desanimó. Ya se había comenzado a trabajar en una variante de caza nocturno dedicada del 262, basada en el recién desarrollado entrenador de 2 asientos, un proyecto considerado esencial dadas las diferencias en las características de vuelo del jet en comparación con los tipos de motores de pistón. Se informó a Walter que no estaría listo durante meses, si es que lo estaba, pero por supuesto, siendo un maestro probado de operaciones de jabalí salvaje, argumentó que podría comenzar el combate nocturno de cazas a reacción con la versión básica de caza diurno. Habiendo ya impresionado a Hitler con su rendimiento, Welter fue enviado a Lechfeld, donde realizó entrenamiento para aprender a volar el 262 antes de comenzar a armar su propio pequeño equipo para operar la aeronave.
Buscando una pista adecuada, decidió operar sus 262 cc desde un tramo de la Autobahn de Brandenburgo, una de las muchas autopistas construidas en Alemania antes de la guerra. Esto tenía la ventaja de no ser un objetivo inmediatamente obvio para los bombarderos aliados, como un aeródromo completamente desarrollado, permitiéndoles operar en gran medida sin ser molestados por las aeronaves enemigas. Las operaciones comenzaron a mediados de diciembre de 1944, pero desafortunadamente, la imagen exacta de este tiempo es confusa, ya que varias fuentes se contradicen entre sí. Algunos afirman que el 12 de diciembre de 1944 logró la primera muerte nocturna por un 262 cuando derribó un bombardero Lancaster de la RAF, mientras que otros informes afirman que fue en esta misión cuando derribó 4 mosquitos de la RAF. La situación se complica aún más con la revelación de que hubo un período de superposición en el que continuó volando cazas de motor de pistón Bf-109, mientras su unidad trabajaba para poner en funcionamiento el 262 de cualquier manera para 1945. El 262 estaba completamente involucrado en la guerra nocturna contra los pesados de la RAF, y Belta estaba utilizando sus habilidades al máximo. Tenía que hacerlo, ya que usar el caza a reacción por la noche presentaba muchos problemas nuevos que debían superarse en el trabajo. Por lo tanto, él trabajó de cerca con los comandantes de los reflectores terrestres y los artilleros antiaéreos para maximizar la efectividad del jet en el papel de jabalí salvaje. Los reflectores iluminaban el cielo, enfocándose en los rastros de condensación dejados por los bombarderos, que Welter luego utilizaba como guía hacia su objetivo. Atravesando el aire nocturno a velocidades frecuentemente superiores a las 400 millas por hora, los artilleros de los bombarderos de la RAF casi no tenían oportunidad de apuntar sus armas a su caza. A pesar de esto, Welter tuvo más de unos pocos encuentros cercanos. En un incidente, su aeronave fue dañada en un intercambio de disparos con bombarderos aliados, obligándolo a retirarse a su campo fuera de banda. No llegando del todo, intentó hacer un aterrizaje forzoso, pero su aeronave se deslizó por el suelo antes de detenerse en un bosque. A pesar de la gravedad del accidente, escapó sin un rasguño y estaba volando en un avión de reemplazo la noche siguiente. Para abril de 1945, los primeros biplazas equipados con radar se volvieron operativos, con la unidad de Welter defendiendo Berlín. Estos estaban equipados con radares Fuchs 218 Neptune 20 de banda media VHF. Sin embargo, los problemas técnicos con el radar persistieron, y las operaciones de jabalí salvaje fueron la norma hasta que la unidad se vio obligada a rendirse a los aliados antes de que terminara la guerra. El final de Welter. Se cree que la puntuación final de Welter en tiempo de guerra está en algún lugar en la región de 59 aviones, de los cuales al menos 20 fueron anotados en el 262. Estos 20 son victorias confirmadas en el análisis de posguerra, pero se informa que el propio Welter afirmó al menos 6 adicionales. Es difícil entender por qué la carrera de Welter en el 262 pasó casi totalmente desapercibida durante tanto tiempo, pero independientemente, con 20 victorias es el as de los jets con más puntuación de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de marzo de 1949, Kurt Welter estaba esperando en un cruce de ferrocarril en Lech, cerca de la frontera danesa-alemana, cuando un tronco mal asegurado cayó de un tren en movimiento, matándolo. Y ahí tienes las historias de los mayores ases de los jets de la Alemania nazi. Deja un comentario abajo con tus pensamientos y reacciones. Recuerda, dale like al video y suscríbete para respaldar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.